Hola a todos. Estos días, una de las noticias más interesantes que se ha publicado es el anuncio por parte de la Agencia Espacial Europea de la detección de una cantidad de hielo importante cerca del ecuador de Marte, en una región conocida como la formación Medusa Fossae, que es muy llamativa porque había dudas de si realmente podría tratarse de hielo, si por el contrario podría ser simplemente polvo y material muy seco. Y lo que dicen es que hay una cantidad importante de hielo, tanto es así que si se derritiese sería suficiente para cubrir todo el planeta con una capa de agua no muy profunda, pero estamos hablando de una cantidad de agua importante. De hecho decían que comparable más o menos al Mar Rojo de la Tierra. Y esto es algo que evidentemente llama mucho la atención y es sobre todo una pista más sobre el pasado de Marte, sobre hasta qué punto pudo ser un planeta más o menos húmedo, con más o menos agua. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es repasar lo que ha publicado la Agencia Espacial Europea y esos datos que han compartido, porque es algo que se va a seguir investigando en el futuro y que evidentemente abre puertas que resultan muy interesantes. Y lo que vamos a hacer es repasar lo que ha publicado la Agencia Espacial Europea al respecto, más que nada porque hay algunas imágenes, algunos datos que vale la pena comentar. Y del artículo no hay mucho que decir, lo más importante ya lo hemos comentado. Aquí lo que hacen es, bueno, un pequeño repaso de la exploración de Marte y lo que dicen es que hace 15 años Mars Express estudió la Medusa Fossae Formation, es decir, la formación de Medusa Fossae, y reveló depósitos de hasta 2,5 kilómetros de profundidad, pero no se sabía en aquel momento si eran depósitos de hielo, si eran depósitos de otro material, y la novedad ahora es que 15 años después por fin se ha determinado cuál es la composición de esos depósitos y explican que con los datos nuevos, con el radar MARSIS en Mars Express, han descubierto que son depósitos más profundos de lo que se pensaba, son de hasta 3,7 kilómetros de espesor, y además añaden que si el hielo que está contenido en toda esta región, lo mencionaba antes, se derritiese, cubriría todo el planeta en una capa de entre 1,5 metros y 2,7, es decir, casi 3 metros de agua. Estamos hablando de una cantidad de agua, por tanto, importante. Y añaden, es la cantidad de agua más grande que se ha descubierto en esta parte de Marte, estamos hablando de cerca del Ecuador, y suficiente para llenar el Mar Rojo de la Tierra. Aquí hay un par de imágenes, esta es la más interesante, porque nos dice en dónde está esto. Tenemos aquí el Ecuador de Marte, el Monte Olimpo, Olympus Mons, que es el volcán más alto del sistema solar, y la Medusa Fossae Formation, que está aquí, está muy cerquita del Ecuador, ya lo podemos ver. Y también aquí el mapa del espesor potencial, del posible espesor de cada región de esos depósitos que hay en la Medusa Fossae Formation. Ya se ve aquí en este gráfico que es desde 0 a 2.950 metros y que este depósito en particular es el que tendría más espesor, porque vemos que aquí esta zona llegaría a esos 2.950 metros de profundidad. Y comentan en el artículo que esta formación consiste de varias características esculpidas por el viento. Hay que recordar que en Marte sopla viento, no es algo comparable a lo que experimentamos en la Tierra, pero hay viento en Marte. Y son características que tienen cientos de kilómetros de largo y varios kilómetros de altura, y que se encuentran entre lo que viene a ser las tierras altas de Marte y las tierras bajas. Y añaden, dice, estas características seguramente son la fuente más grande individual de polvo en Marte y uno de los depósitos más extensos en el planeta. Aquí tenemos más imágenes. Dice, esta es la imagen del radar de Mars Express en blanco y negro, mostrando capas de material seco y posible hielo en la formación de Medusa Fossae bajo la superficie. Esta imagen, no sé si se ha abierto, debería. Ahora. Nos muestra lo que veíamos antes, profundidad. Aquí sí que se llega a indicar que 3 kilómetros. Pone aquí macizo lleno de hielo. Y tenemos debajo esa imagen de Mars Express. En las observaciones iniciales de Mars Express se mostraba que la Medusa Fossae Formation es relativamente transparente al radar y de una densidad baja. Ambas son características que se esperaría ver en depósitos de hielo. Pero no se podía descartar una posibilidad más seca, y es que estas características fuesen en realidad gigantescas acumulaciones de polvo arrastrado por el viento, o bien ceniza volcánica o incluso sedimentos.
Y es donde aquí explican que estos datos del radar de Marsis han sido muy útiles porque han permitido hacerse una idea de qué es lo que se está observando aquí y de qué es lo que podría estar oculto bajo la superficie. Aquí tenemos esta línea, pone aquí el ecuador del planeta, esta línea vertical, y aquí un corte de lo que habría debajo de la superficie. Esta línea ya nos pone la superficie actual, es decir, todo esto que vemos aquí sería el borde inmediato. Sedimentos secos justo debajo del suelo, y justo por debajo de esos sedimentos secos ya comenzarían los posibles depósitos de hielo. Y esto, ¿por qué es importante? ¿Qué utilidad tiene esto? El por qué esto es importante en realidad lo contesta el propio artículo, lo dice aquí. Aunque Marte ahora es un mundo árido, la superficie del planeta está repleta de señales de que el agua una vez fue abundante, incluyendo lechos, canales de ríos ya secos, antiguos océanos y lechos de lagos, es decir, antiguos lechos oceánicos, lechos de lagos y valles que han sido esculpidos por el agua. También se han encontrado cantidades importantes de hielo en Marte, tales como los casquetes polares, glaciares enterrados más cerca del ecuador y hielo cerca de la superficie mezclado con el suelo marciano. Estos depósitos tan masivos de hielo cerca del ecuador, tales como los que se cree que hay bajo la superficie seca de la Medusa Fossae Formation, de la formación Medusa Fossae, no podrían haberse formado en el clima presente del planeta. Tuvieron que formarse en una época climática anterior. Y lo que cuentan en este sentido, Colin Wilson, que es el científico del proyecto de Mars Express, es que este último análisis hace que haya que replantearse de nuevo lo que se sabe de esta región, de la Medusa Fossae, y plantea tantas preguntas como respuestas, porque lo que dicen es que, claro, ¿cuánto hace que se formaron estos depósitos? ¿Cómo era Marte en aquel momento? Y si se confirma que es hielo, estos depósitos masivos cambiarían nuestra comprensión de la historia climática de Marte. Cualquier reserva, cualquier depósito de agua antigua, como sería este, sería un objetivo fascinante para la exploración robótica o tripulada. ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor en algún momento puede que veamos alguna misión, como mínimo robótica, que se plantee un rover, a lo mejor, no lo sé, estoy simplemente pensando en voz alta con vosotros, que se envíe a esta región a intentar estudiar esos depósitos y intentar entender mejor cómo fue el pasado de Marte. Aquí es quizás donde está la parte negativa, porque también podemos pensar, bueno, una base en Marte, una misión tripulada, si puede utilizar todo ese hielo, las cosas se pueden simplificar bastante, pueden ser no muy fáciles, pero evidentemente el cómo conseguir recursos donde está el hielo, etcétera, ahí tendrían una buena reserva de material que utilizar. ¿Cuál es el problema? Lo pone aquí mismo, en esta declaración. Dice: por desgracia, estos depósitos están cubiertos por cientos de metros de polvo, haciendo que sean inaccesibles en al menos las próximas décadas, pero cada pizca de hielo que se encuentra ayuda a tener una mejor imagen de dónde fluía el agua en el pasado de Marte y dónde se puede encontrar hoy en día. Y aquí tenemos también, no lo he enseñado, esta imagen de la Medusa Fossae desde la cámara de alta resolución estéreo de Mars Express, y aquí abajo tenemos también otra de la Eumenides dorsum, que se sospecha que tiene el depósito más espeso, más grande de hielo en la Medusa Fossae. Y esa es básicamente la noticia. Aquí añaden también que aunque Mars Express, por su parte, se dedica a crear un mapa de hielo de agua, porque puede haber hielo también de otros elementos, de agua congelada, hasta una profundidad de varios kilómetros, una imagen de el agua que hay más cerca de la superficie la proporciona el Trace Gas Orbiter, que también está en órbita de Marte, y que lleva un instrumento que se llama FRIEND, que está creando un mapa de hidrógeno, porque el hidrógeno es un indicador de donde hay agua congelada en el primer metro de profundidad del suelo de Marte. Y dicen que FRIEND descubrió una zona rica en hidrógeno del tamaño de Países Bajos dentro del Valles Marineris en Marte en 2021, y está en estos momentos creando un mapa de cómo se distribuyen esos depósitos de agua poco profunda. Aquí estamos hablando siempre de hielo, no estamos hablando de agua en estado líquido, en el conjunto de Marte. Y es una noticia que resulta muy, muy atractiva, ya no tanto por lo que veíamos de ese espesor de cientos de metros de polvo por encima, ya no tanto por su posible uso en misiones tripuladas por culpa de ese espesor de varios cientos metros de polvo que tiene por encima ese hielo, sino porque es una oportunidad de entender mejor cómo fue Marte en el pasado, de entender mejor
qué pasó con el agua, porque algo en lo que se está trabajando mucho en estos últimos años, en lo que se está incidiendo mucho, es entender cómo fue la evolución climática de Marte, en qué momento dejó de tener agua. Y en los momentos en los que tenía agua, ¿de qué manera tenía agua? ¿Era algo constante? ¿Podemos pensar en un Marte que durante, por poner, 500 millones de años seguidos tuviese agua? ¿Una cantidad de agua más o menos importante? ¿O por el contrario eran episodios de mucha sequía, es decir, un planeta muy seco con episodios muy intermitentes de agua, pero durante mucho más tiempo en la escala geológica de Marte? ¿Por qué eso es importante? Primero, para entender cómo el planeta ha llegado a la situación que presenta hoy en día, y por otro lado también para la posibilidad de que pudiese haber vida o no. Si Marte tuvo una historia climática en la que durante la mayor parte del tiempo era un planeta seco, con episodios muy breves de agua, es posible que la vida lo tuviese muy complicado para llegar a aparecer. Hay, de hecho, algún estudio que apunta en esa dirección, que es posible que la formación de los valles que se ha visto que han sido esculpidos por ríos sea en realidad producto de episodios intermitentes en los que fluía el agua dentro de periodos mucho más grandes en los que no había lluvias y no había agua en la superficie del planeta. En ese entorno, evidentemente, la vida lo tendría mucho más complicado que si la historia fuese diferente y aunque fuese en una escala de tiempo más breve, el agua estuviese presente de manera más continua. Así que es interesante en ese sentido también porque ayuda a entender un planeta que pudo haber seguido un camino parecido al de la Tierra en cuanto a que pudiese haber tenido vida, incluso, quién sabe, a lo mejor llegó a haber vida en Marte en su infancia, hace miles de millones de años. Es algo que todavía no se ha descartado ni se ha podido confirmar, y que sin embargo terminó siguiendo un camino muy diferente y convirtiéndose en un mundo extremadamente árido y frío. Y es un hallazgo que vale la pena comentar, que además es de largo la noticia más interesante de esta semana, porque sí, ha habido algún descubrimiento, ha habido alguna mención curiosa, como por ejemplo se ha visto cómo se ha desplazado el punto más brillante del agujero negro supermasivo Messier 87 estrella, que está en el centro de la galaxia Messier 87. Es el primer agujero negro del que se ve una imagen del material que tiene a su alrededor, la sombra del agujero negro, se ha hablado mucho de ella. Y hemos visto también el lanzamiento de la misión tripulada Axiom Space 3, que envía a 4 personas a la Estación Espacial Internacional durante 2 semanas. Es una misión privada, pero ya explicaba Miguel López Alegría, que es el comandante de la misión, antiguo astronauta de la NASA, español, que van a participar en 30 experimentos. Es decir, ha habido noticias atractivas, pero esta sin duda es la más llamativa, es la más interesante, porque nos invita a dejar volar la imaginación con cómo fue Marte en el pasado y si realmente en algún momento las condiciones llegaron a ser las apropiadas para que pudiese haber vida. Y por otro lado también deja volar la imaginación pensando en el futuro. En las próximas décadas todavía no parece que vayamos a tener tecnología para poder acceder a ese hielo. Pero a lo mejor, aquí de nuevo vuelvo a pensar en voz alta con vosotros, vamos a poner en la segunda mitad de este siglo o en la recta final de este siglo, puede que ya sí se tenga la tecnología para poder usar esos depósitos y para poder pensar en tener bases en Marte con una cantidad de población, entre comillas, importante, yo qué sé, por poner 20 personas, cosas así. Invita a dejar volar la imaginación y pensar en esa dirección, ¿no? En pensar en que a lo mejor este tipo de descubrimientos lo que propician es que en algún momento se pueda pensar en colonizar Marte, que es algo que en la ciencia ficción hemos visto mucho y que en realidad hoy en día evidentemente nadie se lo plantea, pero que sí que se ha dicho que seguramente ese es el paso más lógico en la expansión del ser humano más allá de la Tierra. Primero la Luna y después Marte. Y para que eso se pueda llevar a cabo, seguramente este tipo de hallazgos son la clave y son esenciales, y como mínimo, ya digo, es una forma de poder conocer mejor cómo es el planeta rojo. Así que, habiendo dicho esto, no quiero robaros mucho más tiempo, y por tanto ya habréis visto que he colocado los recordatorios habituales a lo largo del vídeo. Espero que el vídeo haya sido interesante, espero que os haya parecido una noticia atractiva, y que, como digo siempre, si estáis viendo el vídeo en fin de semana, espero que disfrutéis de lo que quede de fin de semana. Si no es así, espero que quede poco para que podáis descansar. Que muchas gracias por ser parte de la comunidad y por estar ahí semana a semana, por ver los vídeos que publico, por participar también en los directos, que últimamente cada vez hay más gente desde YouTube en los directos que hago todos los días menos los sábados, y que os espero aquí, como siempre, la semana que viene con un nuevo vídeo y a lo largo de la semana con los directos que estoy haciendo. Así que espero que el vídeo os haya gustado y eso es todo lo que os voy a contar en el vídeo de hoy. ¡Nos vemos!